Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Escorpio, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con este cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Escorpio, dime si tú de repente tienes en casa gatitos. Si es así, últimamente lo notas como un poco nervioso o nerviosa. O de repente puede ser que me diga, Richard, no sé qué pasa que en mi casa, mascota que traigo, mascota que se enferma, ¿vale? Especialmente los gatos, mi querido Escorpio. Luego te voy a decir por qué, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros van a estar haciendo algún tipo de pacto, de contrato, o de repente vas a estar conociendo a una persona muy especial, mi querido Escorpio. El otro mensaje también, Escorpio, hay una tristeza, hay un dolor, posiblemente porque una persona está lo que es en la distancia, o de repente porque muchos de vosotros han hecho un viaje y tienen que dejar quizás su entorno, su zona de confort. Este viaje de repente es porque es necesario, por el tema del trabajo, la proyección, el futuro, etcétera, etcétera. Vale. Mi querido Escorpio, mayormente, antiguamente hay una tradición, vosotros no sé si han oído de los perros peruanos, esos perros que no tienen pelaje, cariño. En las culturas antiguas se decía que cuando una persona estaba enfermo o enferma, dormía con el perro. ¿Por qué? Porque el perro absorbía, este tipo de perro, ¿vale? Absorbía la energía negativa que podía tener esa persona que está pasando mal. Vale, con esto no te digo que practiques esto porque no es justo. Vida es vida, mi querido Escorpio, sea de un animal, sea de un ser humano, vida es vida, ¿vale? Siempre hay que valorar la vida. Pero esto se practicaba antiguamente en las culturas, en este caso de los incas. Vale, entonces, yo lo que siento, mi querido Escorpio, que posiblemente puede ser que si a ti las mascotas se te enferman, es porque hay una energía negativa en casa, cariño. O tú de repente estás arrastrando lo que es una energía negativa. Entonces es muy importante que tú ayudes con una limpieza o también hacer algo para que tus animalitos pues no se enfermen. ¿Cómo así, Richard? Lo hago la limpieza del huevo. Yo hasta ahora no conozco que alguien haya hecho la limpieza del huevo con los animales. Te soy sincero. Pero lo que sí soy testigo, y lo hacían mucho en mi pueblo, cuando el animal posiblemente tiene algún tipo de enfermedad, en este caso las mascotas, que puede estar relacionado con las energías, lo cuelgan un limón o una lima, cariño, ¿vale? Lo atraviesas con una pita como un collar, aquí.
y esa lima o ese limón se va a ir consumiendo, se va a ir secando, va a absorber toda la mala energía que a lo mejor de repente ha absorbido tu mascota. Cariño, las mascotas también son muy importantes. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, tú tienes que hacerte la limpieza porque no vaya a ser que a lo mejor sin la mala intención tú abrazas a tu mascota y de repente lo absorbe todo lo negativo que tú puedas tener. ¿Vale, cariño? Siento que muchos de vosotros están teniendo algún tipo de tristeza, algún tipo de dolor por una persona que está lejos de ustedes. Pero bueno, vos acá lo que es una carta guía, una carta de consejo, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. La lectura bonus, por eso son así, son especiales. El tarot es vidente de luz. Quiero que observes cada elemento, cada figura, cada color. Tenemos lo que es la carta de la Torre, cariño. Alguien quiere que tú te marches de su vida. Alguien quiere ponerte un bloqueo. Alguien, corazón, de repente quiere ponerte en contra de una persona. Porque tenemos la carta de la Torre como carta guía, como carta consejo. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aunque está representado por un pino, pero es la torre, ¿vale? Este pino o esta torre, corazón, debería estar en una posición erguido, ¿no? Pero sin embargo, siento que ha caído lo que es un rayo, cariño. ¿Te das cuenta? Ha caído un rayo. Y entonces, este pino, lamentablemente, se parte en dos, mi querido Escorpio. Y si te das cuenta, este pino tenía todo un ecosistema. Aquí yo veo mariposas, aquí yo veo lo que es una ardilla, aquí veo frutos de este pino, corazón, que lamentablemente está siendo afectado por ese rayo, mi querido Escorpio. Entonces, siento, corazón, que existen personas que lamentablemente tú no les agradas, cariño. No todo tiene que ser dramático, ¿vale? A lo mejor de repente me dices, Richard, he perdido lo que es el trabajo, no entiendo por qué. Pues ha habido una persona o hay una persona, cariño, que se ha encargado prácticamente de ponerte en contra de los superiores, de tu jefe, también puede ser el caso, o tu jefa. Richard, no sé por qué todo marchaba bien con mi pareja, pero ahora nos estamos separando. Porque recuerda que también yo he sentido que tú tienes una tristeza por una persona que se ha ido de tu vida, Escorpio. Entonces, siento que esto no ha sido, ¿cómo te puedo decir? Por destino. Aquí ha habido una provocación, Escorpio. Y con las energías, cariño. Porque el rayo representa energía, mi querido Escorpio. Y aquí yo veo, ¿ves? Fíjate muy bien, esta mariposa que representa tus sueños, tus deseos, este personaje está observando por qué se viene todo abajo, está afectando inclusive, mi querido Escorpio, a tu economía, está afectando a tu familia, está afectando a tus sueños. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Por qué me sale la carta de la Torre? Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la Sota de Bastos, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente puede ser, corazón, que una persona, o puede ser envidia también, cariño, quería algo que tú recién estabas empezando o algo que a lo mejor de repente tú estabas recuperando, Escorpio. ¿Vale? Es algo nuevo. A lo mejor de repente me dice Richard, llevaba poco tiempo en esa relación y pasó esto, cariño. ¿Cómo así? Hubo un problema, esta persona se alejó, todo marchaba bien en base a ese problema, pero esto fue provocado. Esto fue provocado, cariño. A lo mejor, yo qué sé, tú estabas conociendo a una persona, todo marchaba de maravilla y dio la casualidad como ejemplo que su ex, que a lo mejor de repente puede ser cierto, que su ex se enfermó. Y entonces automáticamente esta persona que estaba ilusionado, enamorado por ti, tuvo que ir a atender a su ex. Y ahí empezaron los problemas, cariño. Pero esto ha sido provocado, ¿vale? Entonces, es una persona que quiso algo tuyo. Es una persona que buscó de repente los puntos débiles para poder hacerte este tipo de energía negativa. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. ¿Qué dice? Escucha, caminos de compasión.
He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita la compasión. Vale, mi querido Escorpio. Por otra parte, también, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros, en base a esto, han quedado marcados y marcadas. Siento que una persona te separó de alguien por cualquier pretexto y posiblemente puede ser que esta persona, cariño, acaba de terminar esa relación y se pone en contacto contigo o quiere saber de ti, pero tú estás herido, tú estás herida, mi querido Escorpio. Con esto no te digo, cariño, que lo perdones, ¿vale? Simplemente escúchalo, habla y luego de ahí pues sacas lo que es una conclusión. ¿Vale la pena perdonar o simplemente esta persona se acerca porque no tiene de otra? Porque esto puede ser. Esto puede ser que ahora que las cosas le van mal, ahora que el karma llega a su vida, porque también la carta de la Torre representa karma, te busque, te hable. Y tú me dices, Richard, ¿qué pasa? Que cuando su vida marchaba de maravilla, no se acordaba de mí. Puede ser, ¿vale? Pero no pierdes nada escuchando, porque recuerda que el arcángel Gabriel dice, tienes que tener compasión en tu corazón, cariño, ¿vale? Luego tú tomas una decisión. Yo no soy nadie para cambiarte tu energía, tu vida. Vamos a ver qué me dicen. Hay una persona, cariño, que lo está pasando mal. Vamos a ver signos. Me sale un Tauro. Me sale Capricornio, la Torre, cariño. Me sale Leo. Cierras otra vez Leo, uno más. Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude, vamos a ver. La letra D, la letra G, la letra N, la letra A. Muy bien. Vamos a ver cuál es la energía de ellos en estos momentos, porque a lo mejor me dice Richard, pero a mí me gustaría saber si sus intenciones son buenas, ¿vale? Estás en lo correcto, ¿vale? Vamos a ver, o de repente mi querido Escorpio, como también está relacionado con los cambios, con el trabajo, puede ser que tú, pues, terminaste un trabajo, un proyecto, te echaron y de repente ahora te están buscando. ¿Por qué, cariño? Porque eres la única persona que se desenvuelve bien en ese trabajo, en ese proyecto. A ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Este personaje, cariño, está prácticamente como planificando, está como viendo qué palabras decirte, cómo escribirte, cómo ponerse en contacto contigo. No quiere meter la pata, ¿vale? Es como que dice, si me voy a comunicar con Escorpio, tiene que ser bien, tiene que ser correcto. Pero se lo piensa, ¿vale? Está viendo qué paso dar, cariño. Está viendo cómo llegar a ti. Es esto. Si te fijas en esta carta, este personaje tiene lo que es un libro inmenso, está pensando cómo actuar, cómo comunicarse, qué decirte, cariño, porque conoce tu carácter quizás. La carta también del paje de Pentáculos. Posiblemente esta persona te va a dar lo que es una sorpresa o viene con un regalo. ¿Ves? Este personaje quiere conquistarte, cariño, porque tenemos esta carta del paje de Pentáculos. Entonces, viene con todas las buenas intenciones, al menos por el momento, cariño. Y cierras con la carta del 6 de Pentáculos que me está diciendo, este personaje, cuando se encuentre contigo, si tú le das una oportunidad, este personaje inclusive va a aceptar sus errores. Si tú me dices, Richard, lo único que quiero es que me pida perdón, lo único que quiero es que acepte que ha cometido un error, este personaje va a aceptar todo esto, mi querido Escorpio, ¿vale? Entonces, siento que alguien viene como el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. No todo tiene que ser amor de pareja, porque a lo mejor me dice Richard, yo tuve una discusión con un amigo, con una amiga,
con un familiar y pues es cierto que últimamente está muy atento, muy atenta. ¿Cuáles son sus intenciones? Pues quiere hablar contigo, quiere aceptar sus errores, quiere que tú lo perdones, cariño, ¿vale? Entonces, tú llévalo a tu terreno, porque es una lectura general, porque para un grupo puede ser que sea solo amor, para otro grupo puede ser sus hijos, su familia, su entorno, etcétera, etcétera. Dice, abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Vale. Entonces, aquí también esto está relacionado para solteros y solteras, cariño. O para aquellos que en estos momentos, pues yo qué sé, se están separando. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros quizás hay una persona que te interesa, pero sin embargo hay otra persona que está detrás de ti. Cariño. Pero lamentablemente me dice Richard, pero no me gusta, no me atrae, lo que no nace no crece. Yo te entiendo. Pero cariño, hay una frase que dicen, el roce hace el cariño. ¿Por qué no te das una oportunidad con esa persona que te ofrece el oro, el cielo, el moro? Esa persona, cariño, que a lo mejor te dice, yo por ti doy hasta la vida. Pero a ti no te gusta, ¿no? No, Richard, no me gusta. Yo quiero a Pepe Lucho. Yo quiero a la Lupe, Richard. Pero esta persona, cariño, te puede hacer muy feliz. Y luego con el tiempo, pues, te puedes enamorar de esta persona. Porque cuando uno está, mi querido Escorpio, ilusionado, ilusionada o obsesionado también por otra persona que no te da bola, que no te hace caso, pues al resto, cariño, lo ves como menos o simplemente lo ves feo, lo ves fea, cariño. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque tú estás prácticamente con el sentimiento de apego con una persona que te ignora. Te va lo imposible, Escorpio, o lo difícil, ¿vale? Si tú quieres, mi querido Escorpio, con esa persona que está detrás de ti, con esa persona que te ofrece una relación, tú puedes llegar lejos. Pero la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver las características. Vamos a ver, mi querido Escorpio, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas de elemento fuego o vas a recibir algún tipo de noticia o respuesta de personas que no están cerca de tu entorno. O tienes planeado hacer un viaje, cariño, porque esta carta también implica desplazamiento. La carta también del as de bastos. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, estoy lidiando con personas de elemento fuego otra vez, Sagitario, Aries, Leo, pero también puede ser un Virgo, también. Siento que muchos de vosotros quizás ya están sintiendo esa conexión con esta persona. ¿Cómo así, Richard? Lo estás soñando, lo estás pensando, a lo mejor escuchas su nombre en la radio, en la televisión o de repente en las paredes, números repetitivos que relacionan la conexión con él o con ella. Alguien te está atrayendo con las energías. Esta persona es muy atractivo, muy atractiva. Se pinta el cabello de algún color o simplemente tiene un cabello precioso. Tiene lo que es el tercer ojo, una persona muy evolucionada, muy evolucionada. La carta del diablo. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siento que te sientes tentado o tentada por una persona con la cual de repente solamente hay algo pasional o puede ser que exista lo que es una diferencia de edad, cariño. Pero sin embargo me dice Richard, cada vez que me llama no puedo decir que no. Ay, cariño, eres débil con la carne. Esta persona es de cabello negro, largo, puede ser que tenga lo que es los ojos claros, algún tipo de tatuaje. Esta persona, cariño, también te puedo decir que es muy manipulador o manipuladora. O de repente su trabajo, cariño, está relacionado de repente con la psicología. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, es un psiquiatra. Es una persona muy mental, ¿vale? A pesar que me dice del signo de Capricornio, pero sabe cómo de repente llegar a esos puntos en la cual tú pues no puedes decir que no. Pero lo haces y luego te arrepientes, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, cariño. Bendiciones, ¿vale? Entonces, haz caso de las señales, especialmente con el tema de las energías con tus animales, ¿vale, corazón? Hasta la vista y sé feliz.